La simulación en el monitor central muestra una metrópolis submarina avanzada, una especie de Atlántida alienígena, intentando forjar una simple espada de bronce. El algoritmo hace un zoom vertiginoso a nivel molecular, revelando una física implacable. El agua líquida actúa como un disipador térmico monstruoso, devorando brutalmente cada julio de energía. El contador de temperatura en la pantalla del laboratorio lucha por subir. Parpadea en rojo y fracasa espectacularmente. Se congela muchísimo antes de alcanzar el punto de fusión del cobre. Su intuición terrestre le engaña. El agua, en cantidades planetarias, no es la cuna luminosa de la tecnología, sino el extintor térmico definitivo del cosmos. Llevamos 2 décadas aplaudiendo ingenuamente los titulares de prensa con cada nuevo descubrimiento de un exoplaneta oceánico. Es un error colectivo gigantesco y doloroso. Nuestras agencias espaciales están invirtiendo miles de millones de euros buscando señales en lugares donde las propias matemáticas del universo prohíben estrictamente construir una mísera antena de radio. Vamos a calcular la paradoja y a destrozar para siempre el frágil mito del planeta azul. La física escolar aquí no funciona, y el sentido común es inútil frente a las leyes de la termodinámica. Analizaremos los datos espectrales para demostrar que la Tierra es una anomalía afortunadamente seca. Descubrirá, paso a paso, por qué un exceso de líquido es el asesino silencioso del avance civilizatorio. El aire es denso en esta antigua sala de conferencias de un observatorio europeo. El haz de luz del proyector recorta las partículas de polvo suspendidas, iluminando la inmensa esfera rotatoria de Kepler 22b. Un mundo azul, infinito y opresivo. Con un gesto rápido, borro de la pizarra digital todas las estadísticas optimistas que la prensa ha publicado sobre este sistema estelar. Los datos de telemetría no mienten, aunque destrocen nuestros deseos. Este candidato a Tierra orbitando en la constelación del Cisne tiene un radio 2,4 veces superior al de nuestro planeta. Pero los modelos de densidad revelan una pesadilla estructural. Carece por completo de superficies sólidas expuestas. Su corteza entera yace bajo un océano hiperprofundo y asfixiante. Hemos caído en una trampa cognitiva gigantesca. Un sesgo de extrapolación puramente antropocéntrico. Porque nuestra biología primitiva salió arrastrándose del mar hace millones de años. Usted asume ciegamente que ese mismo mar puede catapultarnos hacia las estrellas. Es una ilusión romántica que choca frontalmente contra la brutalidad del modelo estándar de la física. Revise los parámetros del concepto de zona habitable. Es un constructo teórico obsoleto, introducido en la astrofísica a mediados del siglo XX. Esta métrica define exclusivamente la región térmica orbital donde el agua puede mantenerse en estado líquido. Sin embargo, ignora de manera negligente los requisitos mecánicos y químicos para desencadenar una evolución tecnológica real. Toda la astrobiología moderna se ha obsesionado con el solvente, olvidando el fuego. En el Centro de Astrobiología, en Madrid, o en los pasillos del Instituto de Astrofísica de Canarias, los modelos matemáticos actuales ya muestran la grieta en el paradigma. Una biosfera nadadora puede ser rica y diversa, pero sin el gradiente térmico del fuego, la metalurgia es un sueño inalcanzable. Mire bajo sus pies. La Tierra que usted considera un planeta azul es, desde la perspectiva cosmológica, un desierto rocoso absoluto. Clasificada técnicamente por la densidad de su manto, nuestra esfera es una sequía cósmica. El agua que llena nuestros océanos, esa capa superficial que tanto veneramos, representa un insignificante 0,02% de nuestra masa planetaria total. Ese 0,02% es el margen de error probabilístico que nos permitió construir cohetes y colisionadores de hadrones. Los nuevos espectros de absorción obtenidos por el telescopio James Webb en la última década nos arrojan un balde de agua fría. Los planetas que estamos encontrando no tienen esta delicada escasez. Están ahogados bajo miles de kilómetros de presión líquida. La abundancia es una condena.
Cuando un mundo supera el 1 o el 2% de masa acuática, la corteza continental desaparece para siempre. No hay fuego, no hay forja, no hay electricidad y, por lo tanto, no hay escape. Estamos observando con nuestros mejores instrumentos un firmamento plagado de prisiones esféricas perfectas. Mundos donde la inteligencia nace, pero nunca puede observar el cosmos. La paradoja se vuelve insoportable para cualquier investigador que entienda la gravedad de esta constante física. Estamos buscando ecos de radio y destellos de láser en sistemas solares donde la química básica dicta una condena perpetua a la edad de piedra. La trampa térmica del agua garantiza que ninguna civilización oceánica pueda ni siquiera soñar con ensamblar un simple circuito eléctrico. El sentido común nos decía que el agua es sinónimo de vida, y quizás lo sea, pero es el asesino absoluto del progreso. Si nuestra frágil sequedad es la única ventana hacia la tecnología, nos enfrentamos a una pregunta aterradora. Cuando descendemos 1000 kilómetros en este abismo extraterrestre, en un océano que aplasta la estructura misma de la materia, ¿qué monstruosidad física pisaremos en el fondo absoluto? Cuando descendemos 1000 kilómetros en ese abismo extraterrestre que acaba de aplastar nuestra intuición, en un océano oscuro que tritura la estructura misma de la materia, la pregunta inevitable golpea nuestra mesa de análisis. ¿Qué atrocidad física pisaremos en el fondo absoluto? La lógica del sentido común le diría que encontraremos un lecho de roca oscura o magma enfriado. Pero el sentido común, como investigador de lo extremo, le aseguro que es un pésimo astrofísico. Para resolver este misterio termodinámico, cerramos las puertas del laboratorio de cámaras de alta presión del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Aquí, rodeado de cilindros de titanio y monitores de telemetría, el aire huele a ozono. En el centro de la sala, bajo el implacable escrutinio de un láser, una prensa de yunque de diamante encierra una minúscula gota de pura agua. Estamos a punto de someter este líquido a la tortura gravitacional de un gigante oceánico. El láser atraviesa el diamante y los monitores registran la caída brutal en la entropía del sistema. Lo que buscamos es el punto de ruptura, la anomalía del hielo caliente. Es una paradoja que ataca frontalmente nuestra intuición humana. ¿Cómo puede el agua cristalizarse violentamente en sólido a temperaturas donde el plomo se fundiría al instante? La respuesta no reside en el frío astronómico, sino en la brutal geometría impuesta por una presión asfixiante. Al superar las 100.000 atmósferas estándar en nuestra prensa, los monitores muestran un evento fascinante. La temperatura ambiente ya no importa. Las moléculas de agua, aplastadas sin piedad, son obligadas mecánicamente a reestructurarse. Sus enlaces químicos se quiebran y se reorganizan en una arquitectura nueva, imposible en nuestra cómoda superficie terrestre. Acabamos de forzar al líquido a entrar en un estado exótico de la materia, conocido por la cristalografía como hielo 7. Analice los datos cristalográficos en la pantalla. Este no es el hielo ordinario que flota en un vaso, una excentricidad a la que debemos nuestra existencia. El hielo 7 es un monstruo completamente diferente. Su geometría es perfectamente cúbica y posee una densidad extraordinaria. Las moléculas, torturadas por la gravedad, se empaquetan en redes cristalinas densamente entrelazadas, formando un material tan sólido y pesado que se hunde de inmediato como una roca ígnea. Si escalamos esta implacable física de fluidos a la monstruosidad de un mundo oceánico, descubrimos una mecánica devastadora. El fondo de esos abismos insondables no es un lecho geológico de arena suave. Todo el volumen líquido que cruza ese umbral crítico de presión se cristaliza y se precipita hacia el fondo. Se deposita inexorablemente sobre el lecho rocoso original, creando un sello hermético planetario, una armadura de cristal de alta presión que alcanza varios cientos de kilómetros de grosor. Las consecuencias termodinámicas de esta inmensa bóveda de hielo 7 son la clave principal de nuestro archivo astrofísico. La emoción del descubrimiento deja paso al frío cálculo de un aislamiento ineludible.
El planeta entero queda secuestrado por su propio exceso hídrico. Cualquier estrato de agua líquida superior queda separado para siempre del corazón geológico del mundo. El manto activo del exoplaneta es encerrado a perpetuidad bajo una muralla de cristal de una firmeza termodinámica absoluta. Este muro infranqueable frena en seco los mecanismos más cruciales de la geología vital. Detiene de golpe el contacto entre el manto volcánico, rico en minerales necesarios, y el agua líquida que reposa sobre el hielo. En nuestro planeta Tierra, la lluvia constante erosiona montañas, arrastrando silicatos al fondo del mar, y el magma los expulsa de nuevo a la superficie. Hablo del ciclo termostático fundamental, un proceso impecable que regula de forma milimétrica el clima global terrestre. En esta inmensa celda planetaria alienígena, ese termostato químico es matemáticamente inviable. Sin el contacto íntimo entre la roca caliente y el fluido, la química molecular se paraliza en el acto. No existen fisuras tectónicas que expongan el magma vital al océano. Las fumarolas hidrotermales, esas chimeneas de energía radiante que catalizaron la síntesis de la materia prebiótica en la joven Tierra, estén estrictamente prohibidas por el tapón del hielo 7. Lo que se difunde al gran público en brillantes comunicados como un nuevo paraíso acuático habitable es, bajo el frío escrutinio de nuestro láser, una gigantesca botella de líquido esterilizado flotando en la nada cósmica. La masa oceánica superior carece de los elementos esenciales, de la sopa mineral básica que propulsa la evolución celular. Es un desierto azul, desoladoramente prístino. Intentar forzar la biología celular allí es como intentar arrancar un motor de combustión sin bujías ni combustible. Precopilemos las pruebas irrefutables en nuestro tablero analítico. Tenemos exoplanetas masivos, clasificados erróneamente por nuestro ciego antropocentrismo. Tenemos la inexorable ecuación de presión que desencadena una cristalización violenta. Y tenemos un sello mortal que estrangula la biología mucho antes de su nacimiento. La pura cantidad de agua no garantiza la calidad química, y el exceso absoluto de hidratación es una trampa letal que actúa como un filtro colosal, limpiando el firmamento de civilizaciones. Nuestro modelo informático de datos no deja ningún margen a la ficción optimista. Al medir los pulsos del cristal bajo la mirada del láser, una certeza escalofriante domina por completo la sala. Hemos resuelto el callejón sin salida del lecho marino hiperdenso, pero el caso se vuelve aún más oscuro. La fría lógica deductiva nos obliga a cuestionar el estrato superior. Si desafiando las leyes de la entropía, un grupo de biomoléculas lograra organizarse en la solitaria capa pelágica líquida, comenzaría el verdadero horror. La asfixiante trampa física del cristal de alta presión cede su lugar a un desafío energético 100 veces más aterrador. Debemos abandonar ahora este inerte muro geométrico y ascender cuidadosamente por la infinita columna de fluido hasta la vasta zona pelágica. El misterio que debe perturbar su lógica como observador no es la mera supervivencia en ese medio diluido. La verdadera paradoja a la que nos enfrentaremos enseguida es mucho más brutal. Si alguna vida florece allí, ¿podría siquiera concebir el dominio del fuego y la herramienta? Dejemos atrás el inerte y asfixiante muro geométrico del hielo 7. Ascendamos mentalmente por esta interminable columna de fluido opresivo hasta la zona pelágica, donde la presión se relaja lo suficiente para tolerar una hipotética y frágil biología. El verdadero enigma detectivesco que debe perturbar su lógica analítica comienza aquí. Si alguna forma de vida logra florecer y desarrollar inteligencia en este vasto diluyente, ¿podría concebir siquiera el dominio del fuego y la herramienta? Para resolver este misterio, abandonemos las simulaciones virtuales y entremos en el territorio implacable de las matemáticas puras. En esta aula magna, bajo el denso polvo de la tiza, las ecuaciones termodinámicas cubren la pizarra. Al observar detenidamente la fórmula del calor específico, una sonrisa irónica es inevitable. La intuición humana nos engaña constantemente. Creemos que la inteligencia es sinónimo de progreso, pero ignoramos la tiranía del medio físico que la aprisiona.
El sentido común nos susurra mentiras confortables. Nos hace suponer que un ser alienígena, con un intelecto superior al de Albert Einstein, flotando en ese océano infinito, eventualmente forjará tecnología. Las matemáticas dictan una sentencia radicalmente opuesta. El agua no es un telón de fondo pasivo para la evolución. Es un bloqueador activo, un carcelero termodinámico insuperable que prohíbe de forma absoluta el nacimiento de cualquier Prometeo tecnológico. La primera pista de nuestro sumario de pruebas es un número aparentemente inofensivo, pero de consecuencias devastadoras. La tiza marca en la pizarra el valor del calor específico. Se requieren exactamente 4,18 julios de energía para elevar un único grado Celsius la temperatura de apenas 1 gramo de agua. En términos ingenieriles, esto transforma al océano entero en un sumidero térmico implacable, un agujero negro para cualquier intento de concentrar calor. Para comprender la magnitud de este sabotaje físico, debemos comparar este fluido opresivo con nuestro propio hogar. En la Tierra, nuestra mezcla gaseosa de nitrógeno y oxígeno es un pésimo conductor del calor, lo cual es nuestra mayor bendición. El agua líquida, por el contrario, disipa la energía calórica 24 veces más rápido que nuestra atmósfera. Es un ladrón térmico hiperactivo que roba la energía instantáneamente antes de que pueda ser utilizada para realizar trabajo útil. Una criatura biológica intentando concentrar calor en ese entorno se enfrenta a un saqueo energético constante. La física de fluidos aplasta instantáneamente cualquier gradiente térmico necesario para modificar la materia. Sin esa diferencia crítica de temperatura en un punto concentrado, resulta absolutamente imposible forjar materiales elementales o alterar estructuras moleculares sólidas. La ley de la entropía gana la partida termodinámica antes de que el alienígena realice su primer intento. La segunda pista de nuestra investigación desmonta la esencia misma del avance tecnológico temprano: el fuego. La combustión no es magia, es una reacción de oxidación rápida que exige estrictamente la existencia de una fase gaseosa. Bajo el abismo azul, la ausencia total de oxígeno gaseoso libre actúa como un candado inviolable. El fluido que rodea a nuestro hipotético genio alienígena ahoga mecánicamente cualquier intento de iniciar la reacción química fundamental de la civilización. El avance tecnológico no es una escalera gradual, es un salto violento que requiere forzar a la naturaleza. Para abandonar la prehistoria y entrar en la edad del bronce, una especie necesita extraer cobre puro a partir de minerales inertes como la malaquita. Las leyes de la metalurgia no negocian. Este proceso de separación elemental exige sostener un crisol a una temperatura mínima de 1100 grados Celsius. Un fuego de campamento no sirve. Se requiere un horno de calor concentrado. Aquí es donde la trampa planetaria se cierra de golpe sobre la brillante mente oceánica. Combinemos nuestras pruebas. La refrigeración forzada a un ritmo 24 veces superior al terrestre y la ausencia de oxidación gaseosa. El veredicto del peritaje astrofísico es concluyente. Alcanzar esos 1100 grados Celsius bajo el agua no es un desafío de ingeniería difícil, es una violación directa e insalvable de las leyes universales de la termodinámica. Es matemáticamente imposible. Observemos la aterradora ironía de esta prisión azul. Podemos tener en esos abismos un exoplaneta repleto de individuos con una capacidad neurológica excepcional, capaces de componer sinfonías matemáticas complejas en su mente o comprender la dinámica de fluidos mejor que nosotros. Pero estarán eternamente estancados en el uso de herramientas de piedra, hueso o conchas. El agua líquida les niega el derecho cósmico a fundir un simple engranaje de bronce o ensamblar el motor más primitivo. El silencio de estos mundos no se debe a una falta de inteligencia, sino a una dictadura química severa. Hemos rastreado la huella del asesino, y no es un cataclismo externo. El aniquilador de la innovación alienígena es el propio medio ambiente que prometía albergarla. La ausencia de tierra seca no es un mero inconveniente geográfico. Es el filtro terminal que separa a las bestias filosóficas
de las especies capaces de manipular el tejido de la realidad material a gran escala. A través de las matemáticas analíticas, comprendemos al fin la crueldad de la ecuación. En nuestra vanidad terrestre, dimos por sentado el fuego. Asumimos que la llama era un derecho universal de la biología inteligente, cuando en realidad es un extraño privilegio termodinámico exclusivo de los desiertos rocosos. Cada planeta atrapado bajo un océano global es una cápsula del tiempo petrificada en el Paleolítico, sin importar cuántos miles de millones de años transcurran en sus cronómetros. La pizarra llena de cálculos demuestra sin sombra de duda la esterilidad tecnológica del agua profunda. El fuego y la metalurgia ígnea han sido borrados de la matriz de posibilidades. Ante este muro termodinámico infranqueable, una mente brillante y desesperada intentaría buscar rutas alternativas, atajos audaces en el árbol tecnológico. Si la combustión está prohibida por decreto natural, la siguiente pregunta forense se impone con brutalidad. ¿Podría el alienígena dominar la chispa eléctrica directamente? Retomando la pregunta forense que dejamos en el aire, si la metalurgia ígnea está matemáticamente prohibida, ¿qué opciones le quedan a nuestra especie oceánica? Aquí, en el intrincado archivo de telemetría de la Agencia Espacial Europea, la respuesta se despliega ante mis ojos en esta interfaz transparente. Los modelos informáticos simulan un atajo audaz, uno que esquiva la necesidad del fuego. Deslizo los esquemas de datos para plantear lo que llamo la falacia biológica. La intuición nos engaña constantemente, susurrando que la evolución siempre encuentra un camino. Si no pueden forjar herramientas, quizás podrían saltar directamente a la era de la corriente alterna. Piensa en los órganos electrogénicos de ciertas anguilas marinas. ¿No podrían generar la chispa eléctrica biológicamente? Como investigador de misiones espaciales, estoy acostumbrado a ver cómo el sentido común miente descaradamente frente a las matemáticas rigurosas. Analicemos la escena del crimen a nivel molecular. La pantalla frente a mí ilumina la simulación de un volumen esférico infinito de líquido. Un océano primigenio extraterrestre no es simple agua pura. Es una sopa química letal para la tecnología incipiente. Los análisis espectrométricos revelan que estos abismos son una disolución masiva de iones libres. Hablamos de concentraciones planetarias brutales de sodio y cloruro flotando en la oscuridad absoluta. Desde la estricta óptica de la ingeniería eléctrica, este medio ambiente no es pasivo. El océano global se convierte irremediablemente en un inmenso y eficiente conductor eléctrico tridimensional. Observe el modelo informático de propagación de descargas que corre ahora en mi terminal analítica. Para que una civilización alienígena pueda ensamblar un transmisor básico, necesita obligar a los electrones a viajar ordenadamente de un punto a otro. Requiere canalizar la corriente. Pero aquí entra en juego la despiadada ley de Ohm extendida, actuando como una prisión invisible infranqueable. En el instante preciso en que el organismo intenta crear un circuito rudimentario de corriente continua, el voltaje generado se fuga invariablemente hacia el medio salino circundante. No hay forma alguna de mantener la integridad del flujo eléctrico. Las ecuaciones confirman el desastre termodinámico. El entorno produce un cortocircuito perfecto a nivel macroscópico, aniquilando la corriente generada. Es una trampa cósmica verdaderamente aterradora. Imagíneme aquí, revisando esta telemetría espectral, dándome cuenta de que millones de mundos electrocutan sus propios avances. Usted está presenciando la ejecución matemática del viaje espacial. Si este frío y brutal diagnóstico forense le fascina tanto como a mí, apoye la investigación con un me gusta y suscríbase al canal para acceder a nuevos informes. Para evitar este trágico cortocircuito planetario masivo, la especie en cuestión requeriría un milagro de aislamiento físico. Piense en las redes nerviosas de su cuerpo o en los cables del servidor principal del telescopio espacial. Ambos necesitan una funda protectora absoluta para funcionar. Necesitan fabricar cables coaxiales para separar la frágil carga eléctrica del implacable medio acuático exterior.
Aquí es precisamente donde agoto mis últimas hipótesis deductivas y el caso queda cerrado por las leyes químicas. La fabricación de cualquier aislante requiere materiales precursores altamente específicos. La botánica de estas oscuras fosas carece totalmente de las resinas densas o el caucho natural que abundan en la superficie terrestre. El aislamiento perfecto es una fantasía irrealizable en este abismo. Sumemos a este panorama la ausencia total de continentes tectónicos, lo que significa que no existen depósitos accesibles de hidrocarburos ligeros. Sin estos bloques de construcción petroquímicos fundamentales, resulta físicamente imposible sintetizar o polimerizar aislantes artificiales complejos. Las matemáticas son despiadadas. No pueden aislar una carga electromagnética en movimiento sin estos elementos. Nos enfrentamos frente a frente a la segunda condena absoluta para nuestros teóricos genios acuáticos. No solo la física del agua les robó el fuego primitivo, sino que la propia geoquímica del planeta les prohíbe canalizar un solo electrón. El océano hiperbárico actúa como un sumidero térmico gigante y un cortocircuito global al mismo tiempo. Toda su brillantez intelectual se disuelve en agua salina pura. Trate de concebir la magnitud de esta tragedia. Es el equivalente biológico de nacer con los planos exactos de un reactor de fusión cuántica en la mente, pero estar atado de manos y sumergido en una piscina de ácido conductor. Yo estaba seguro de encontrar alguna anomalía estadística que permitiera el avance, pero los modelos de la Agencia Espacial Europea son monolíticos. El bloqueo conductivo es terminal. Esta prisión salina condena al alienígena a la abstracción filosófica eterna, volviéndolo incapaz de modificar la realidad material que le rodea. Y este encierro hermético nos empuja ineludiblemente a la consecuencia más perturbadora de toda esta investigación astrofísica. Una especie bloqueada para alterar su entorno a través de maquinaria rudimentaria sufre también una amputación sensorial a escala galáctica. Si su especie no puede aislar la energía para generar luz artificial ni construir radiotelescopios, su percepción real del universo colapsa hasta el límite que sus órganos táctiles puedan alcanzar en el agua negra. La trampa eléctrica no solo los estanca evolutivamente, sino que oculta un horror existencial mayor. Debemos investigar qué otra información crucial les está robando esta tumba de alta presión. El bloqueo conductivo de este océano hiperbárico no solo los estanca evolutivamente, sino que oculta un horror existencial aún mayor. Una especie condenada a no poder alterar su entorno a través de maquinaria rudimentaria sufre también una amputación sensorial absoluta. Para comprender la magnitud física de esta tragedia cognitiva, he decidido aislarme en esta cámara anecoica de privación sensorial. Aquí dentro, la pantalla principal simula la visión desde una profundidad pelágica extraterrestre. La oscuridad es sofocante, casi sólida, y la presión simulada parece aplastar los pulmones. No hay horizonte a la vista, no existe el concepto de cielo nocturno, solo nos acompaña el murmullo asfixiante de las corrientes abisales. La biología en este abismo ciego se enfrenta a una paradoja brutal. Nuestra intuición terrestre dicta que la inteligencia inevitablemente mira hacia arriba y se hace preguntas trascendentales. Pero las matemáticas dicen lo contrario. ¿Cómo se puede llegar a formular la teoría de la relatividad general si ni siquiera se sabe que existe un universo exterior? Si usted no tiene forma física de percibir el cosmos simplemente no existe en su modelo de la realidad. Analicemos las pistas que nos deja la óptica submarina. El agua no es simplemente un líquido transparente, es un filtro implacable que devora la información electromagnética. La radiación no viaja libremente por este medio. Choca contra una muralla de moléculas que absorben la energía de los fotones de manera logarítmica. Es una ceguera cósmica impuesta por las leyes fundamentales de la refracción. El coeficiente de atenuación óptica del agua actúa como un verdugo para cualquier ambición astronómica. Los fotones procedentes de estrellas lejanas, esos mismos que capturan sin esfuerzo los sensores del Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, mueren a los pocos metros de penetrar la superficie oceánica.
Cada metro de descenso aniquila exponencialmente la posibilidad de percibir la luz estelar. Por debajo de los 250 metros de profundidad, la oscuridad es matemáticamente total. En este entorno, la presión evolutiva jamás invertirá recursos biológicos en desarrollar órganos visuales aptos para la astronomía. Los ojos que evolucionan aquí están diseñados para captar la tenue bioluminiscencia de un depredador cercano, no el espectro de emisión de una enana roja a años luz de distancia. Pero seamos rigurosos y descartemos versiones alternativas. Supongamos por un momento que una mente excepcional, una especie de genio abisal, logra deducir la existencia de una superficie y decide emprender un ascenso épico hacia lo desconocido. Si nadan cientos de kilómetros hacia arriba y logran romper la tensión superficial de su prisión líquida, ¿qué maravillas cósmicas intuye usted que les esperan? La respuesta es una decepción termodinámica devastadora. Un mundo océano gigantesco posee una altísima presión de vapor superficial. Esta brutal evaporación satura completamente cualquier atmósfera residual que el planeta pudiera retener. El resultado no es un cielo nocturno despejado, sino un infierno meteorológico de nubes convectivas perennes y nieblas hiperdensas que cubren absolutamente todo el globo. Esta gruesa capa atmosférica, saturada, bloquea perpetuamente la vista de la bóveda celeste. Usted podría flotar en la superficie durante 10 milenios y jamás vería un solo punto de luz parpadeante. El cielo es un techo sólido y gris, una tapadera climática que aísla visualmente al planeta del resto de la galaxia. La prisión de esta civilización no termina en el agua, continúa en la neblina impenetrable. La gravedad de esta privación sensorial destruye los cimientos de la física teórica. En la Tierra, la ciencia nació observando los patrones repetitivos del firmamento. El movimiento retrógrado de Marte o los eclipses solares obligaron a nuestra especie a desarrollar herramientas geométricas para predecir el futuro. Sin esas anomalías en el cielo, no hay ningún motor intelectual para inventar el cálculo diferencial. Privados de la observación del tránsito estelar, y sin una luna cuyas fases se puedan catalogar, la abstracción espacial colapsa de forma inevitable. El vacío exterior no proporciona datos astronómicos, solo experimentan un clima monótono. Las matemáticas esféricas, que nosotros dimos por sentadas gracias a las proyecciones de sombras en la antigüedad, carecen de cualquier utilidad práctica en un océano infinito. Sin acceso empírico a las órbitas celestes, la mecánica celeste moderna de Johannes Kepler se vuelve un concepto literalmente impensable para una mente acuática. Usted no puede deducir la existencia de la gravedad a escala planetaria si no tiene cuerpos celestes cayendo en el vacío para contrastar sus ecuaciones. El cálculo integral de órbitas exige observar astros que aquí resultan completamente invisibles. Todos estos datos convergen en un patrón aterrador y absoluto. No se trata simplemente de que las leyes de la electricidad o la termodinámica jueguen en su contra, neutralizando sus herramientas químicas. Se trata de que el propio medio físico en el que existen les ha negado el acceso a las variables matemáticas del cosmos. Son prisioneros que no saben que están en una celda, porque nunca han visto los barrotes. Atrapados en esta oscuridad a más de 250 metros de profundidad, bajo un cielo perpetuamente nublado, y despojados del lenguaje matemático de la mecánica celeste, el aislamiento intelectual es definitivo. El universo silencia a estas civilizaciones antes de que puedan formular su primera pregunta empírica sobre las estrellas, y esta ignorancia forzada nos lleva a la muralla final de su tumba acuática. Pero cerremos por un momento ese cielo opaco y sofocante de la privación sensorial y volvamos al pragmatismo analítico. Me encuentro en el área de pruebas de propulsión, en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Frente a mí, un ingeniero golpea con frustración un esquema detallado sobre el empuje químico de un cohete. Los planos desechados se esparcen por la mesa de trabajo, marcando el inicio de nuestra siguiente anomalía. Planteemos un escenario hipotético, desafiando toda probabilidad estadística. Supongamos que esta civilización, de alguna manera insólita,
logra intuir la existencia del espacio profundo más allá de su presión líquida. La pregunta cambia drásticamente de la abstracción filosófica a la ingeniería dura. ¿Podría la bioquímica oceánica proporcionar un vehículo físico para escapar? Aquí es donde nos topamos con una barrera absoluta, la muralla química infranqueable. Analizamos los márgenes de error, y la conclusión es verdaderamente despiadada. Toda la materia gris combinada de 1000 genios teóricos acuáticos jamás podrá levantar un solo kilogramo de carga útil hasta la órbita baja. No es una cuestión de intelecto insuficiente, sino de las restricciones implacables de la astrodinámica. A través de los ojos de un investigador de telemetría, el intento de escape ni siquiera llega a superar la fase de diseño preliminar. Los datos de trayectoria calculada no dejan margen para la especulación en este ámbito. La ecuación del científico Konstantin Tsiolkovsky establece una métrica irrompible. Para alcanzar la velocidad de escape de una supertierra masiva, se requieren obligatoriamente oxidantes criogénicos purificados en concentraciones extremas. Hablamos de compuestos como el oxígeno líquido o el peróxido de hidrógeno refinado al 90% de pureza volumétrica. Estos compuestos volátiles son verdaderas bombas químicas inestables. En nuestros laboratorios terrestres requerimos procesos industriales en seco y temperaturas extremadamente bajas para lograr estabilizarlos. Para nuestra hipotética civilización acuática, obtener siquiera 1 litro de este combustible implica luchar en desventaja contra el inmenso sumidero térmico del océano. Es un protocolo de síntesis que el agua circundante sabotea de forma inmediata. Los modelos termodinámicos muestran un fallo catastrófico en el siguiente paso crítico de la maniobra orbital. Confinar y refinar gases volátiles de altísima densidad bajo las aplastantes presiones del lecho oceánico exige contenedores estructuralmente perfectos. Sin la capacidad industrial de forjar reactores de contención de aleación de titanio, el proceso de almacenamiento hiperbárico viola directamente las leyes fundamentales de la entropía química. Para un analista que observa estos parámetros, el resultado constituye solo una condena matemática ineludible. Usted no puede almacenar oxidantes a altísima presión cuando sus únicos materiales de construcción biológicos son cartílagos, huesos o silicatos crudos unidos con mucosidad. Cualquier microfisura expuesta a las aplastantes presiones pelágicas resulta en una descompresión explosiva instantánea. El océano disuelve agresivamente todo intento de aislamiento. Ante la abrumadora imposibilidad de la manufactura industrial, los teóricos proponen en ocasiones un desvío hacia la bioingeniería radical. ¿Podría la propia evolución generar un propulsor orgánico gigantesco, utilizando violentas reacciones enzimáticas para expulsar fluidos a alta velocidad? Analizamos el espectro de la propulsión de los cefalópodos y extrapolamos su rendimiento termodinámico al vacío. Los resultados caen estrepitosamente fuera del margen de viabilidad. La telemetría extraída de estas biologías hipotéticas es concluyente y verdaderamente desoladora. La fuerza de empuje máxima de un propulsor biológico se mide, en el mejor de los escenarios de aceleración, en apenas unos pocos milinewtons. Esta cifra microscópica representa un factor de potencia millones de veces menor que el impulso específico requerido. Un cohete fabricado con tejido orgánico representa una imposibilidad fundamental dentro de la biomecánica. El cálculo matemático para escapar de la atracción planetaria exige vencer un profundo pozo gravitatorio con una aceleración que supera fácilmente los 15 metros por segundo al cuadrado en una supertierra estándar. Generar un empuje de escasos milinewtons contra una gravedad tan aplastante significa que el vehículo jamás lograría separarse de la superficie marina. La astrofísica demuestra que la anatomía blanda nunca perforará el duro muro de la atmósfera. Cada señal de telemetría analizada rigurosamente en este centro de control nos conduce exactamente a la misma conclusión irrefutable. Descartamos la metalurgia por la refrigeración fluida obligatoria. Eliminamos los protocolos de comunicación eléctrica por la alta conductividad salina. Y ahora la astrodinámica sella para siempre la vía del escape químico.
La inmensa matriz de variables del océano profundo actúa como un algoritmo de contención perfectamente diseñado. Observando de cerca los planos dispersos y tachados en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, comprendemos al fin la verdadera dimensión física de este límite tecnológico. No existe ninguna configuración de ingeniería oculta, ni ninguna anomalía biológica salvadora que permita engañar a las ecuaciones integrales sin poseer metales pesados y fuego puro. Esta enorme barrera cósmica, impuesta por la termodinámica de los fluidos, resulta ser un veredicto definitivo. Queda expuesto con el más estricto rigor empírico que el vuelo espacial propulsado es una quimera absolutamente irrealizable si se carece de continentes emergidos y atmósfera seca. Esta hipotética especie perecerá inevitablemente en su prisión planetaria natal, sin poder enviar siquiera una mínima señal acústica de advertencia al exterior. Y esta sombría certeza cuantitativa, probada en nuestras simulaciones, es precisamente lo que nuestros telescopios están a punto de confirmar. Esa certeza cuantitativa del fracaso, esa condena matemática que confina a la biología al fondo del mar, deja de ser una mera hipótesis de pizarra justo en este instante. Aquí, en este archivo de datos iluminado apenas por el resplandor frío de los monitores gigantes, los nuevos espectros de absorción del telescopio espacial James Webb caen en cascada. Las líneas de luz que atraviesan el vacío no nos traen esperanza, sino la confirmación visual de una inmensa tragedia termodinámica. El tenue zumbido de los servidores procesa la telemetría más esperada de la década de 2020. Observar estas bandas de radiación infrarroja es como realizar la autopsia a un sistema solar entero. Donde los titulares de prensa celebraban ingenuamente el hallazgo de paraísos acuáticos, la fría óptica del astrofísico detecta un patrón perturbador. La luz estelar filtrada por estas atmósferas lejanas nos obliga a descartar, de un plumazo, nuestras fantasías más optimistas. Nuestra intuición terrestre nos engaña de una forma verdaderamente cruel. Asumimos por defecto que encontrar abundancia de líquidos oceánicos equivale a descubrir una prometedora cuna para una civilización avanzada. Pero las matemáticas dictan lo contrario. Hemos estado escudriñando la galaxia en busca de hermanos cósmicos, utilizando el mapa equivocado. Lo que acabamos de localizar en nuestros monitores no es una red de planetas habitables, sino un inmenso cementerio de hielo estelar. El sentido común nos dice que el agua es sinónimo de salvación, pero la física la convierte en una condena ineludible. ¿Qué sucede cuando llevas esa necesidad vital al extremo absoluto? El paraíso húmedo que tanto ansiábamos documentar se revela, bajo el escrutinio de la espectroscopía moderna, como un infierno silencioso y hermético. Las curvas de datos proyectadas en esta sala demuestran que el verdadero enemigo del progreso tecnológico no es el vacío del espacio, sino la propia lluvia. Analicemos la evidencia cruda. Los análisis espectroscópicos de tránsito, actualizados a fecha de 2026, exponen la cruda realidad del sistema TRAPPIST-1. Los planetas denominados E y F, situados exactamente en la codiciada zona habitable, muestran unos enormes picos en la banda de absorción del agua. Cualquiera ajeno a este laboratorio saltaría de alegría. Sin embargo, para nosotros, este exceso masivo de la señal térmica es la prueba irrefutable de un callejón sin salida. Los cálculos precisos derivados de estos espectros arrojan un veredicto escalofriante para la astrobiología. La telemetría indica que estos mundos vecinos poseen fracciones de masa acuática superiores al 5% total de todo el planeta. Para que su cerebro procese la magnitud de esta anomalía, comparemos la cifra con nuestra esfera terrestre. Nosotros apenas rasguñamos un miserable 0,02% de agua. Lo que allí observamos es una aberración planetaria. Con un 5% de masa hídrica, la presión en el fondo de esos océanos alienígenas tritura cualquier concepto de geografía terrestre. No busquen islas paradisíacas ni continentes donde encender una mísera fogata. Las ecuaciones de estado que manejamos en estas consolas no mienten.
Frente a nosotros, en la pantalla principal, los modelos informáticos colapsan. Un volumen tan gigantesco de solvente universal anula por completo la posibilidad de desarrollar una superficie expuesta. Este ahogamiento topográfico global desata una reacción en cadena verdaderamente terrorífica. La gravedad aplasta el agua profunda con una violencia tal que, superadas las 100.000 atmósferas de presión, la física de fluidos se rompe. Estos colosales volúmenes de líquido garantizan la formación de mantos estériles compuestos por hielos de altísima presión. En lugar de un cálido lecho rocoso, el fondo marino está pavimentado con una coraza cristalina indestructible e inerte. El engaño del planeta azul queda así expuesto en toda su crudeza matemática. La abundancia desmedida que los astrónomos perseguían con tanto afán es, irónicamente, el candado de una celda a escala planetaria. Estos mantos de hielo exótico aíslan la corteza rica en minerales, cancelando el ciclo de silicatos necesario para sustentar ecosistemas complejos a largo plazo. Confirmamos, sin ningún margen de error, que estos cuerpos celestes son el arquetipo perfecto de mundos prisión. Cada línea de código, cada gráfica descendente que ilumina este archivo de datos oscurecido, nos empuja a reescribir la historia de nuestra galaxia. La investigación arroja un patrón perturbador. La barrera no es biológica, es estrictamente mecánica. Si el agua bloquea el fuego, impide el uso de la electricidad y hace imposible refinar oxidantes químicos para escapar de la gravedad, entonces el destino de cualquier forma de vida inteligente en estos mundos está sellado desde su nacimiento. Este callejón sin salida termodinámico resuelve uno de los mayores misterios de la historia de la ciencia. La famosa paradoja del gran filtro, propuesta por el astrofísico y economista Robin Hanson para explicar el inquietante silencio del cosmos, encuentra aquí su mecanismo de acción perfecto. La criba letal que evita que la galaxia esté repleta de naves espaciales no es una guerra nuclear ni una pandemia exótica. El filtro supremo es, simple y llanamente, la tensión superficial del agua. Nuestra soledad estelar cobra ahora un sentido macabro. El universo no está en absoluto carente de vida. Las probabilidades estadísticas apuntan a que la Vía Láctea podría estar plagada de especies pensantes. Pero estas mentes brillantes están irremediablemente atrapadas bajo espesos mantos de hielo exótico, nadando a ciegas en prisiones de oscuridad perpetua. No están muertos, simplemente habitan entornos físicos que prohíben categóricamente la forja de la más simple antena transmisora. La física de estos mundos acuáticos actúa como un muro de contención absoluto contra cualquier aspiración tecnológica. Miles de millones de inteligencias hipotéticas envejecen y mueren estancadas en una prehistoria eterna e inalterable, incapaces de emitir un solo pulso de radiotelescopio que alcance nuestros receptores. Mirar hacia TRAPPIST-1 y sus espectros infrarrojos es asomarse a un vasto abismo mudo. El espacio está en silencio porque las civilizaciones que lo habitan se están ahogando. El asombroso silencio de esos inmensos océanos extraterrestres nos persigue. He pasado décadas estudiando estos abismos líquidos a través de los datos espectrales, buscando un eco de vida. Pero el veredicto de la termodinámica es implacable. Mientras apagamos los monitores y la cúpula de este observatorio en las Islas Canarias comienza a abrirse lentamente, dejamos atrás el terror de las prisiones de hielo masivo de TRAPPIST-1. Sientan esta brisa seca que entra ahora mismo en la sala. Durante años, hemos mirado al cielo creyendo que el agua era nuestra salvación cósmica, el billete dorado hacia una galaxia habitada. Sin embargo, al sentir este aire frío sobre los instrumentos astronómicos, comprendo la ironía más grande de la astrofísica moderna. La humedad absoluta es una condena irreversible, y esta simple brisa carente de agua es el aliento de nuestra especie. Aquí, bajo la inmensa bóveda celeste despejada, debemos aceptar la evidencia del caso. La lección que nos arrojan las ecuaciones es contraintuitiva pero irrefutable. Hemos resuelto el misterio del gran silencio galáctico.
no encontrando un destructor de mundos en el firmamento, sino una jaula química perfecta. La Tierra no es el paraíso acuático que dictan los viejos dogmas. Es una anomalía astronómica brutalmente deshidratada. Nuestra biosfera, contra todo pronóstico estadístico, existe en un precario e improbable equilibrio de déficit de agua planetario. Si tuviéramos apenas un 1% más de masa líquida, la corteza entera sería un océano abisal y asfixiante. Pero nuestra sequedad permitió que las violentas fuerzas tectónicas levantaran enormes masas de roca magmática, quebrando la tensión superficial del agua y fracturando nuestro aislamiento cósmico. Estas inmensas masas de tierra firme, expuestas por encima del implacable nivel del mar, fueron una verdadera cuna de la tecnología. No escapamos de nuestra biología gracias a la sopa primordial, sino gracias a que logramos arrastrarnos fuera de ella. Les insto a observar sus propias manos. Han evolucionado para interactuar con la materia sólida en un entorno gaseoso, la única plataforma física donde la termodinámica nos permite avanzar. Esa exposición de biomasa de carbono a la atmósfera oxidativa y seca de la Tierra dictó el curso de nuestro destino tecnológico. Permitió que, hace 1,5 millones de años, nuestros ancestros homínidos lograran dominar una reacción de oxidación rápida que habría sido matemáticamente imposible bajo las olas. Hablo del fuego. El milagro de la combustión libre en la superficie fue el evento fundacional que desencadenó la metalurgia. La verdadera fortuna de nuestra civilización es la fortuna del polvo, de la aridez y de la roca escarpada. Mientras las inteligencias exoplanetarias se asfixian en su inmenso cautiverio líquido, congeladas en una inalterable edad de piedra y sin posibilidad de refinar un solo mineral, nosotros recibimos el regalo del fuego. No somos biológicamente superiores a ellos, sencillamente nacimos en la ladera correcta de la probabilidad física. El gran filtro no era un castigo divino, ni una inevitable catástrofe termonuclear, ni el colapso ecológico de una sociedad hiperavanzada. El filtro supremo es una propiedad fundamental de la materia. Ahora saben que la barrera infranqueable del universo es el aplastante calor específico y la nula fase gaseosa de sus océanos. Comprendan la magnitud de esta física y su visión de la humanidad y del cosmos cambiará de forma permanente. Observen la luz de las estrellas que incide sobre el gran telescopio Canarias. Ya no brillan con la misma inocencia de antaño. Cada punto brillante esconde sistemas donde la estadística de nuestra galaxia exige que miles de exoplanetas giren en soledad. Especies formidables podrían estar nadando en la opresiva negrura de sus océanos, desarrollando sistemas cognitivos profundos, comunicándose a ciegas, pero imposibilitadas de ver este cielo. Nos atormenta nuestra soledad en el espacio. Pero confieso que ignoro qué destino es más macabro. Si flotar en un universo completamente estéril o habitar un universo abarrotado de mentes brillantes que ni siquiera sospechan que están encerradas. Sus cielos nublados perennes y el coeficiente de atenuación óptica del agua les prohíben concebir la mecánica de los astros. Y de esta condena geográfica emana nuestro último desafío académico. Les expongo la pieza final de nuestro expediente de astrobiología, y espero que su veredicto quede debidamente registrado. Basándonos estrictamente en la pura abstracción filosófica de las dinámicas de fluidos, ¿creen ustedes que una mente alienígena encerrada bajo el agua, privada del firmamento estrellado y despojada de la más básica herramienta de cobre, podría llegar a descifrar las leyes matemáticas que rigen este universo? Únicamente analizando las variaciones térmicas y mapeando las fuerzas de Coriolis en las corrientes de su calabozo líquido, ¿tendrían la capacidad de conceptualizar la teoría de la relatividad general sin haber documentado jamás la trayectoria de una estrella? Tienen la evidencia espectroscópica sobre la mesa. Les exijo que desciendan a la sección de comentarios y presenten su propio argumento lógicamente estructurado sobre este sumario. Mientras ustedes deliberan sobre el potencial analítico de una civilización sumergida y ciega al cosmos, yo contemplo el abrumador peso de nuestra casualidad evolutiva. La vieja teoría divulgativa del agua como garante incondicional del progreso
se ha derrumbado esta noche. La investigación concluye aquí, y la lección es dolorosa pero transparente. Las leyes de los fluidos castigan a las civilizaciones con una prisión que no admite fugas. Los astros que destellan sobre el archipiélago ignoran nuestros nombres y la fragilidad de nuestra isla de roca sólida. El cosmos es un colosal mecanismo indiferente, pero es en medio de su inmensidad donde resplandece la rareza de nuestro planeta. Somos la anomalía entrópica que logró dominar las aleaciones y vencer a la gravedad para asomarse al vacío galáctico. Nuestro archivo de la misión queda cerrado. Fin de la transmisión.